Listo. ¿Ahí pueden verla? Sí, doctor. Va, genial. Entonces, esto es lo mismo que vimos ayer, ¿no? Aquí está la gráfica, que fue la que vimos ayer. Y creo que esa gráfica de ahí tiene otra media. No, ahí está. Ahí está ya. Tiene media 0 y desviación 1, ¿no? Que es lo mismo que vimos ayer. Y esta es la curva que está en formato de campana. La rayita roja es la media. Las rayitas grises son la media más una desviación y media menos una desviación. Y entonces, esta es como usualmente se denota la distribución normal. Si ven aquí es una X. ¿Se acuerdan que en la otra presentación cuando estuvimos viendo la distribución binomial, la de las pruebas, cuál es la probabilidad de que alguien responda al azar una pregunta? Igual teníamos P de X, ¿no? Con P de X mayúscula. No sé si se acuerdan de esa parte. A ver, si no, dejen ver si la puedo abrir. Que aquí está la otra, ¿no? Entonces, la que estábamos viendo ayer, teníamos esta, aquí está, ¿no? Lo denotábamos como P de X mayúscula. De hecho, cuando teníamos ya la ecuación como tal, aquí, si ven aquí en la parte de abajo, cuando estábamos viendo cuál era la distribución Bernoulli y cuál es la distribución binomial, en la binomial poníamos P de X mayúscula cuando X mayúscula, que es la distribución binomial, es igual a X chiquita, donde X minúscula era un caso particular. Bueno, aquí es lo mismo, nosotros vamos a llamar a X la distribución normal, y esta lo que dice es que va a estar representada o distribuida de manera normal, que es por eso es esta N mayúscula de normal, y en el paréntesis lo que tenemos es que la normal está dada por la media y la varianza, ¿no? Que aquí está el sigma cuadrado. Pero la sigma, si tuviéramos solo la sigma, eso sería la pura desviación, ¿no? Estándar. ¿Se acuerdan? La varianza es el cuadrado de la desviación. Por eso viene sigma al cuadrado. Entonces, estos dos valores son los que definen a la normal. Y aquí les pongo la ecuación. Esta ecuación realmente no la vamos a ocupar. O sea, bueno, es buena idea que la sepan porque es sencilla. Bueno, la parte que nos interesa. Y tienen que saber que la normal, o sea, cómo es su función, ¿no? En general, de la curva azul. Entonces, aquí está. En R, pues ya no se ve nada de esta función y también hay tablas de la normal. No sé si ya alguno de ustedes las haya ocupado. Pero bueno, ya también están los valores, ¿no? Entonces, aquí en esta función lo que vemos es que, si se fijan, aquí está el exponente, que es e a la, y en el exponente está x menos la media al cuadrado sobre 2 veces la varianza, ¿no? 2 veces sigma cuadrada. Entonces, aquí nada más está para que puedan identificarla, que mu, que es esta letra, que parece una M, es la letra griega mu, y esta que parece una A boca abajo, no sé, es una sigma. Entonces, esta mu es la media y sigma es la desviación. Sí, adelante. Creo que alguien iba a preguntar algo, ¿no? No, creo que no.
Entonces, esto era nada más, ¿no? Y la media, pues es igual a 0, que era lo que vimos ayer, y la desviación es igual a 1. Entonces, hasta aquí es todo lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, ahora, en realidad, la siguiente también pareciera solo una recapitulación de qué es lo que se vio ayer, pero quiero que, ahí está, dejen hacerlo un poquito más pequeño, no tan pequeño, ahí está. Entonces, aquí está la normal, ¿no? Este es el código con el que se creó, este es el que ya copiaron ayer. Entonces, lo único que quiero es que jueguen con estos dos valores, con la media y con la desviación. Entonces, aquí yo les puse un ejemplo, les voy a mostrar cómo se ve en R. Ahí está. Ay, ya me bajé, aquí está. Entonces, yo ya tengo esta media y esta desviación, ¿no? Entonces, empezamos con la que es 1 y 0. Entonces, aquí estaba la media 0 y la desviación 1, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa si corremos esta parte. Entonces, nos queda la que habíamos visto ayer, ¿no? Media 0 y desviación 1. Entonces, ¿qué pasa si ahora tenemos desviación 10, por ejemplo? Vamos a hacer este espacio un poquito más grande. Le vamos a poner, bueno, 5, 5 para que se vea mejor. Ahí está. 5, 5, ¿no? Pues, ¿qué pasa si hacemos esto? Ay, no, creo que ahí está. Entonces, si ponemos aquí de media es 0 y la desviación es 10, entonces los valores, hace ratito llegábamos hasta menos 3 y 3 y ahora estamos en menos 40 y 40. Y las líneas, pues como ya vimos, la desviación es 10, entonces es 0 más la, o sea, la media más la desviación, que sería 10, entonces esta línea gris de acá está en 10 y la línea hacia atrás, que es media menos una desviación, está en menos 10. Entonces, esto pues lo podemos ir variando. Por ejemplo, aquí yo tengo, no sé, puedo poner que ahora la desviación sea 20. Entonces, si la desviación es 20, ¿qué pasó? Pues ahora los X están cambiando, ¿no? En menos 100, 100. Igual, ¿no? Se preservan las líneas, que eran las de la desviación, y si se fijan, sigue siendo simétrica, igual que nos decía ayer una de sus compañeras. Entonces ahora vamos a poner la media en 10 y la desviación en 20. Entonces, como la media se movió, si se fijan, la línea roja ya no está en el 0, ¿no? Ya la línea roja se movió. Ahora la línea está en 10 porque escogimos una media de 10, ¿no? Entonces, aquí está la media en 10 y la desviación está aquí. Entonces, ahora, lo que quiero es que ustedes ahorita muevan la media y la desviación, que primero solo jueguen con la media, ¿no? Jueguen con la media y me dicen qué observan. Pónganles 10, luego pónganle 20, luego 30, luego 40, luego 500, no sé. Y me dicen qué observan de la gráfica. O sea, ¿qué pasa cuando empiezan a variar los valores de la media? ¿Qué es lo que cambia? ¿No? Entonces copien este código. Les voy a dejar aquí la presentación. Lo único que necesito, o bueno, lo único que está cambiando es estos dos, que son los valores que quiero que jueguen. Primero la media, cambien los valores así todo lo que quieran. Entonces, y luego van a cambiar la desviación, ¿no? Pero primero una para que me digan cómo se ve. Entonces, si porfa pueden abrir su R y me dicen qué es lo que está pasando.
Buenas, Arturo. En la tabla que estábamos trabajando ayer. Ujú. Ok. Sí, en la tabla de ayer. Que no se actualizaba esta cosa. Ahí está. Ahí está. Sí es esta. Ahí está. Entonces, o sea, esta es la sentencia que estaban haciendo ayer. La misma. Lo único que quiero que cambien es primero la media. Jueguen para ver qué pasa con la gráfica y luego la desviación. De este código, lo único que cambia, si se fijan, es esta parte que ahora donde dice distribución normal X y se define cuál es el intervalo de X, en vez de ir de menos 5 a 5, va a ir de menos 3 a 3 que tenían, va a ir de menos 5 a 5. Y cambié estos que son donde dice text hasta el final, estos tres. Este, y este de aquí los cambié. Entonces, si quieren, pueden modificarlo a la sintaxis que ya tenían ayer o pueden volverla a copiar, como ustedes quieran. O si se les hace más, bueno, sí, ahí copienla. ¿Va? Me dicen en cuanto hayan terminado, porfa. Pueden ir ahí levantando su manita, porfa, cuando ya terminen de ejecutar y que además vean. O sea, que ya haya identificado qué pasa cuando cambia cuando varía la media sin mover la desviación y qué pasa cuando mueven la desviación sin mover la media. Entonces, creo que ya dos personas ya tienen el código como este actual y también ya identificaron qué pasa cuando se mueve la media y qué pasa cuando se mueve la desviación. Pero a los demás les doy. ¿Qué les parece? Unos 4 o 5 minutos en lo que lo ven. Igual, yo voy a estar aquí, pero si quieren comentar con sus compañeros, también pueden hacerlo, ¿no? En cuanto lo tengan y para ver si llegan a una conclusión de qué pasa con la media y qué pasa con la desviación.
Vamos, ustedes pueden, igual si tienen dudas o no saben qué está pasando con la media o con la desviación, pueden comentarlo aquí con sus compañeros para que les vayan, para que ustedes vayan dando ideas. ¿Qué pasó? Ya acabaron algunos, entonces, ¿quieren discutirlo en un minuto ustedes o quieren que continuemos? Buenas noches. Buenas noches. Arturo, yo lo que estaba observando es que si movemos nosotros la media, si la media, obviamente se mueve a un punto diferente de cero porque le asignamos un número diferente y se mantiene la distribución normal. Igual que si cambiamos la desviación, estaba viendo yo esa comparación parecida a la puntuación transformada. Hay una imagen similar ahí, me imagino yo que tiene que ver con eso. Sí, a ver, otra vez, porque creo que no te entendí bien. A ver, dime. Bueno, que yo estuve cambiando los valores, obvio, de la media que era distinto de cero, un Ajá. número cualquiera. Y obviamente la media se desplazaba hacia la derecha, pero manteniendo siempre la misma distribución, ¿sí? No había una variación en la forma en sí de la campana ni nada. La media se movía completa, aunque le cambiara la desviación también. Lo mismo pasaba. Entonces estaba tratando yo de correlacionar o de relacionar eso que estaba pasando con la imagen que vimos de la desviación, de la puntuación transformada, donde le asignaban. Sí, estás bien. Dime. Sí, que estaba tratando de recordar lo que había leído en eso y viendo esa imagen que tiene una comparación de la puntuación real con la puntuación transformada. Sí. Ujú. ¿Qué más? No, yo hasta ahí no sé más. No, está bien, lo que dijiste está bien. ¿Alguien más de los compañeros o qué piensan ustedes?
¿Tiene que ser menor o mayor? Hola. Sí, hola. Hola. ¿Quién habla? Eso es. Ve tú. Ok, listo. Lo que yo entendí o pude observar ahorita que estoy haciendo el ejercicio es que la media la va a marcar siempre en la línea horizontal y la desviación en la línea vertical. Entonces, si yo le pongo de media 500, exactamente en el número 500, me marca la media y la desviación en la 0.4 si lo dejo en desviación 1. Pero si cambio a 500 como está el ejercicio y le pongo la desviación 20 y lo vuelvo a correr, que es lo que estoy haciendo ahorita, entonces me cambian los números y ya me lo pone en 0.20, me cambian los números acá. Eso es lo que estoy observando yo. A ver, si quieres, comparte lo que decías que estabas haciendo, compártenos pantalla. Ok, si me permiten entonces, porque estoy en mi teléfono estoy en mi teléfono con la reunión y en la computadora con el R. Lo que voy a hacer entonces es que voy a pasarme a la computadora para poder compartir. Ok. Entonces, si quieres, mientras que alguien más Listo, dé su perfecto. comentario en lo que te conectes, ¿va? Ok. Dale. Bye. Yo solo quiero preguntar si la desviación tiene que ser siempre menor o a la media. No, tú intenta como tú quieras y vemos qué pasa. Sí, es que fíjese que yo le puse media 150 y la desviación en 200 y cuando, bueno, le voy a enseñar mejor, cuando hago mi gráfico no queda igual distribuidos los datos en correspondencia a la desviación. Entonces, ya va a ver. Espérenme. Así, ¿miran ahí? Sí, ahí ya se ve. Entonces, digamos, yo le puse que desviación era 200 y mire qué cerca está de este positivo. Entonces, eso me parece interesante. No sé por qué sucede eso. ¿De cuál positivo? De este 200. Ajá, sí, está cerca del 200 la media, ¿no? O sea, de media le puse 150. Ajá. Y desviación 200. Y Sí. antes nos quedaba, o sea, totalmente mitad en los números, ¿verdad? Como 10 a un lado y 10 al otro lado. Pero, por ejemplo, aquí me queda más cerca del 200 positivo. Sí, porque está en 150, ¿no? Exactamente. La línea roja la pusiste en 150. Ok. Buenas. Doctor, ¿yo puedo preguntarle? Sí, bueno, más que a mí, a sus compañeros, sí, pero sí. Bueno, es que a mí lo que me llamó la atención, yo hice lo de la media y la desviación, pero donde vi, o me salió a mí más, que se alteraba más la figura, era cuando en esto que dice XC menos 3 más 3, cuando le cambiaba ahí, era donde cambiaba bastante lo que era la forma de la curva. A ver, si quieres, comparte tu pantalla para ver. Bien. Entonces, ¿la ven ahí? ¿Lo logran ver? Sí, ahí ya se ve. Bueno, entonces miren la forma aquí, pero si yo le cambio en aquí, me cambia totalmente la forma de la curva. Mire. Ajá, pero ¿qué? O sea, sí cambia la forma, pero ¿qué cambia y qué permanece? Pues la misma media y la misma desviación. A ver, déjeme ver ahí. Mire, si le cambio, mire, ay, O déjeme sea, ahí sacar. sí está bien. Si quieres, mejoras más grande la gráfica para verla. O sea, ahí tienes media 500, desviación 20, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué notas de la gráfica? O sea, aquí se hizo más larga menos, ay, ¿cómo se dice? Más cóncava. Menos ancha, ¿no? Está como más Menos delgada. ancha. Sí.
Sí, ¿no? Está más delgada. ¿Por qué crees que está más delgada? No sé si alguien de sus compañeros sabe. ¿Por qué está más delgada? Buenas, ¿me escuchan? Es porque están más dispersos los resultados. Podría ser. ¿Qué dicen los demás? Porque ella le dio más valores a Y. ¿Qué más? O sea, no estoy diciendo que lo que ya dijeron esté mal, ¿no? O sea, o que esté bien. Solo quiero saber qué piensan los demás. Menos 3 más 3. ¿Esto tiene que ver con la cantidad de desviaciones que uno va a poner aquí en este eje, doctor? Sí tiene que ver, o sea, ¿qué estás moviendo en la de esta? O sea, ¿qué mueves? Ahorita lo de eso de secuencia, si quieres eso déjalo en 5-5 fijo para que, o en 10-10, lo que tú quieras, pero en un valor fijo, así para que, lo que quiero que muevan ahorita es la media y la desviación. Si quieres déjalo en 10-10 si quieres, para que quede siempre más o menos semejante. Entonces, y me dices que cambia. ¿Siempre con media de 500 y desviación de 20? ¿O cambiamos la media y la desviación? Ajá, lo que quiero que cambien es la media y la desviación. Primero muevan la media y me dicen qué ven cuando se mueve la media. Y ya que hayan identificado qué pasa cuando se mueve la media, tienen que identificar qué pasa cuando se mueve la desviación. Bueno, Arturo. Sí. Sí, yo lo que distingo es, bueno, la media mueve lo que es el eje de simetría, ¿verdad? A donde lo pongamos. Si lo que ponemos en 500, en 1000, en 50, en 0, ese lo mueve. Y lo que es la desviación, lo que nos cambia es lo que es la altura de la gráfica. Por ejemplo, entre más bajo es el valor, más mayor es lo que es la Y. Eso es lo que miro que cambia. Con la gráfica se mira igual, pero si mantuviéramos la misma escala, se miraría que se aplanara o se hiciera más alta. Eso es lo que comprendo yo al ver. A ver, ¿y puedes proyectarnos para explicarnos así como gráficamente? Ok, ahorita. Ok, aquí está la gráfica. Aquí miramos que la media yo la tengo en 500 y la desviación en 200. Entonces lo que es la altura es bien pequeña, es 0.0020. Pero si aquí le pongo la desviación es 0.01, vemos que aquí el valor, el de la Y, sería 40, que es mucho más grande que el valor que tenía en la anterior. Entonces, si la gráfica mantuviéramos la misma escala, lo que pasaría es que esta se abriría más o se cerraría más y el pico sería más angosto o sería más plana la curva. Esa es mi interpretación de los datos. Sí, sí, eso sí pasa, sí, también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir qué es lo que identificó? Vamos, lo que sea, en realidad no hay respuesta mala, ¿no? ¿No? ¿Alguien más? O sea, no hay respuesta mala, lo que sea que crean que está pasando, seguramente sí pasa, ¿no? Porque se lo estamos viendo. Entonces no sé si alguien más quiere compartirlo. Arturo, a mí en sí estoy medio entendiendo lo que me están explicando mis compañeros, pero en realidad a mí me sale distinta la gráfica, no sé qué valores, los mismos valores,
pero no sé qué ingresé y me salen como colochos en la gráfica. A ver. Ya te la muestro. Veámosla, veámosla. Vamos a ver. Pero puedes hacerla como que ocupe toda la pantalla para verlo, porfa. ¿Ya la ven? Sí. Sí, ya se ve. ¿Dónde estás corriendo? Es que no le entiendo qué estás corriendo. ¿Cuál es el código de Desde aquí lo empecé a correr, desde hasta media, dónde? lo empecé de ahí, Ajá. luego el 20. Si quieres, selecciónalo todo, desde la 106 hasta donde vayas a correr. A ver, todo eso. Creo que te sale un error, ¿no? Sí, A ver. include. El type lo tiene con I latina. Vamos a ver. Ahí va corriendo. ¿Ya cambió la campana? ¿Ya cambió? Ya no tiene el colochero. Ok, sí. Ahora, en las gráficas anteriores, Arturo, lo que miraba es que se hacía más angosta a menor número de desviación o mayor número de media. La hacían más grande, se hacía más angosta y ahora yo modificando antes de que me saliera correcta la gráfica, lo estaba haciendo a menos. Perdón, sí, a menos 10. Entonces la corría. Me salía. Ahí. ¿Y qué es lo que está pasando? Mira. Ok. La media. Vamos, está a 450 y la otra 550. No, en sí no te podría decir
Así que es lo que puedo. Pero, ¿qué ves? O sea, sí, nada más así. ¿Así? No, no, no. No, no me ubico todavía. O sea, no es. Sí, o sea, solamente lo que veas, o sea, ¿qué es lo que ves? Ok. O- Bueno, al colocar, al yo cambiar la desviación a menos, yo la voy a ir la voy haciendo más angosta a la media, pegando más a la media. Aquí yo la bajé a 10 y si la bajo a 5 y la empiezo a correr, la estoy pegando más a la línea central o media. Okay. Los valores son más a ver, pon un valor todavía más pequeño. más pequeño. Ujú. Vamos a ver. Un 2. Se alejan, sí. 4.95 están a la media, está a 5 de la media a la izquierda y 5 a la derecha de la media. Se han cambiado 5 y 5. O sea, se acercan o se alejan de la media. Se acercan, se acercan. Las líneas grises donde está la desviación, dices, ¿no? Sí, sí. Ok, sí, eso está bien. Alguien, o sea, justo eso está bien para cuando cambia solo la desviación sin cambiar la media. Exacto. ¿Qué significa eso? O sea, que la distancia de las desviaciones se acerque a la media. ¿Qué significa? ¿Qué significa la desviación? ¿Qué nos mide? Ya lo había dicho, creo que alguna de sus compañeras hace poco. ¿Qué tanto los datos se alejan de la media? Ajá, ¿y eso qué significa? Que la desviación es que tanto los datos se alejan de la media, sí, pero eso era una medida de qué? De dispersión. De confiabilidad. De dispersión en realidad. Sí, es una medida de dispersión, es decir, que entre más cerca los datos estén de la media, quiere decir que son menos dispersos. Y entre más lejos estén los datos de la media, quiere decir que son más dispersos. Entonces, ¿cómo podríamos, qué debería de moverse para que la gráfica, para que los datos de la gráfica fueran más dispersos? La desviación. Ajá, entonces ahorita su compañero lo que está haciendo es hacerla más chica. Mira, ponla ahora en 1. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar? Están más cerca de la media. Exacto, ¿no? O sea, se están pegando todavía más, pero que estén más cerca de la media lo que dice es que la dispersión está haciéndose más pequeña, ¿no? Están los datos menos dispersos. Los rangos son más pequeños, las distancias. Sí, la distancia de los datos a la media es más pequeña. Entonces, ahora, bueno, la distancia promedio, ¿no? De los datos a la media es más pequeña. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer si lo que quisiéramos es una gráfica normal en la que los datos estuvieran más dispersos, que estuvieran más lejos de la media? ¿Quién nos dice cómo se debe de hacer? La desviación tiene que ser más grande. Sí, a ver si quieres, compártenos pantalla y muéstranos cómo pasaría. Algo le pasó a mi R, profesor, mejor otra persona. Ah, pues puede ser, bueno, no sé si alguien más quiere, sino el que está proyectando de una vez y le vas diciendo qué hacer. Comparto. Ok, dejo de compartir yo.
¿Sí lo ven? ¿Están viendo mi R? ¿Verdad? Sí. Sí, se está viendo. Ah, bueno. Aquí yo tengo una desviación de 1000 y una media de 500. 500. Opa. Media de, sí, una media de 500 y una desviación de 1000. Para que se hagan más dispersos tendríamos que aumentar el valor de la desviación. ¿Sí estaba diciendo eso? Bueno, ahí está mi cosa. Creo que no le dio Ron, compañera. Sí, ya. Sí, ahí está, Angie. Ok. Es que, digamos, la línea está gris también le desaparece al otro lado. Y si pintáramos lo que está adentro, hay más datos adentro de la campanita. Es que creo que no está bien, le falta hacer un cambio, ¿no? A ver, en la gráfica. A ver, ¿puedes bajarle tantito a tu código? A ver, donde dice... A ver, offline, ¿por qué te desaparece la línea de abajo? La gris no se te ve, ¿verdad? ¿O es La mi de la vista? izquierda, no, la de la Ajá. izquierda se perdió. ¿Pero sí estaba apareciendo hace un rato? Sí, aparecía en el ejercicio que hice ayer, ahora se perdió. No sé por qué no te aparece. Algo está mal, no sé qué es. A ver, pues pon tu cursor en el 55. El último de texto no tiene, no está cambiado, ¿o sí? La última línea de texto. Sí, las En últimas dos, de hecho, 55, creo. Sí, en las el últimas dos. 55 tengo una media de 50. A ver, aprieta RON otra vez. No muevas nada, nada más aprieta RON de nuevo. Solo en el 55. No, solo aprieta RON, no cambies el dígito. Ahí aprieta otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ok. Sí, es cierto, los de texto no los cambiaste. En el 64 era lo que te decía Rita, en el primer 0 debes de poner ahí media. Solo escribe media. Quita ese 0 y escribe media. ¿Y el otro Ya. 0 queda ahí? Sí. Y ahora dale RON en el 64. Ajá, y dale RON. Ahora en el 65, ese está bien, creo. A ver, dale RON. Ya, ahora en el 66, en vez del 1.4, debe de decir media, luego un signo de más, luego desp, luego un signo de más y luego .4. En el 66. Ajá, ahí debes de... borra ese 1 también, ese 1 punto. ¿Y el 0 también? No, el 0 no, solo el 1 punto. Y ahí escribe media más desp. ¿Hasta ahí? Ajá, y ahora abajo en el 67, a ver, corre el 66. Ya, ahora en el 67, creo que se está bien, a ver, corre el 67. Y en el texto
Este también lo debo cambiar. Sí, ahí vas a, en vez del menos 1.4, ese bórralo y pon media menos desp. Ya. Ahora sí, ya puedes correrlo y ya nos dices qué es lo que está pasando otra vez. Ah, pero le borro este o no. La media igual se movió del punto 0 a 50 aquí, que está la línea en rojo. Y los datos, una dispersión a 100. Sí, pero ahorita lo que la pregunta era, ¿cómo le hago para que los datos tengan una mayor dispersión? No, vamos a aumentar la desviación, ¿no? A ver, aumentala. Ahorita está en 100, ¿no? Tienes que seleccionar todo hasta el último renglón también. Sí, ahí está. Ok, y ya le diste run. Ahí está. Es que ahí está, creo. ¿Qué pasó? Ay, Dios. La media, pero los datos en X variaron bastante, ¿no? Obviamente, porque tenemos rangos de 500 a 500. Pero sí están bastante alejados de la media. ¿Cómo se llama esto de esta línea gris? En lo que están agrupados aquí, cercanos a la media, pues no están tan cercanos, obviamente, porque están alejados en un rango de 450. Ajá, pero ¿qué más? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si queremos hacer que la normal tenga datos más dispersos, ¿qué se tiene que hacer? Aumentar la desviación. Sí, muy bien, ¿no? Y si queremos que tenga datos menos dispersos. Disminución de la desviación. Si aquí fueran, en lugar de 500, fueran los mismos 50 que tiene la media. Vamos a ver cómo se mira. ¿Ya que van a pegar en la media estos? Eso no cambió. ¿Por qué no cambió? ¿Por qué no se hizo más chica esta campana? ¿Por qué no se estrechó? ¿Qué es lo que está pasando en los valores en X? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso cambian según los datos que nosotros tenemos, cambian los rangos según los valores que establecemos en la desviación. Y obviamente de la media también. Sí. Sí, pero ahí se ve distinto, doctor, porque la media está en 50, la primera desviación hacia la derecha dice 100 y hacia la izquierda está en 0. Sí, pero de 0 a 50 y 50. Sí, así es correcto. Es negativo. 50. La media está en la primera desviación, parece. ¿Cómo que está en la media en la primera desviación? Porque la media no tenía establecida. O sea, no, me refiero a que la media no está en 0, sino que en la primera desviación. Porque la media es 50, no es 0. Ajá, no es 0, ¿verdad? Pero entonces eso hace, o sea que si nosotros realmente pudiéramos poner aquí
una curva normal, donde la media está en 0, sería distinta la posición de esta línea de la curva. Sí, a ver, sí, eso también está bien. Si quieren, a ver, déjenme compartirles tantito pantalla y ya, y vemos algo, nada más para ver un ejemplo, ¿va? A ver si me dicen qué tal se ve, ¿no? No sé si ahí ven mi pantalla. Sí. Va, listo. Está viendo el R, ¿no? Y la gráfica. Sí. Listo. Entonces lo que estaban diciendo es, a ver, vamos a empezar como lo puso Rita, ¿no? En 10-10. Y vamos a ponerlo con media 0 y desviación 1, ¿no? Que era la original. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta forma, ¿no? Lo pusimos en menos 10-10. Si quieren, creo que ahí se ve muy flaquito. Lo vamos a poner en menos 5-5. Ahí está. Listo. Entonces tenemos esta, que es la original, ¿no? La que teníamos al inicio. Si se fijan aquí donde dice media, está justo en 0. La media más una desviación está justito en 1, ¿no? Y media menos una desviación está en menos 1. Entonces, hasta ahí todo va bien. Sí. ¿Y aquí teníamos alguna duda? Creo que no, ¿verdad? No. Yo, Arturo, yo tengo una Sí, duda. dime. Sí, ¿qué es ese menos 5,5? Porque lo acaba de cambiar. Y yo también lo estuve cambiando y la verdad es que no entendía qué es lo que se hacía con ese menos 5 y 5. Pues es que, bueno, lo que quiero que identifiquen son estos. Menos 5,5 era lo que, si ven aquí en el eje, ¿de dónde a dónde va? Pues va de menos 5 a 5, ¿no? O sea, el 5 ya no se ve en la gráfica, pero si ven este espacio es lo mismo que ¿no? Entonces va de menos 5 a 5 en el eje de las X. Si ahora le pongo de menos 3 a 3, ¿te fijas? Ahora va de menos 3 a 3. Le pongo de menos 2 a 2. ¿Y qué va? De menos 2 a 2. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, estas son las cosas que quiero que estén observando de las gráficas, porque lo que necesito es que aprendan a leer la gráfica, porque después, en otras materias más adelante, casi que les van a mostrar la gráfica y ustedes tienen que leerla, ¿no? Y ver qué está pasando. Entonces, de la secuencia en realidad solo es el eje X, ¿no? ¿Qué tantos datos les muestra? Por eso les decía que lo podemos dejar fijo, porque realmente no es importante. Lo único que nos dice es qué tanto se va a mostrar del eje X. Y ya. Es como si le hiciéramos un zoom o un alejamiento a la gráfica, ¿no? Ok. ¿Sí? O más o menos. No, bien, gracias. Va. Entonces, ahí está, ya. Estaba en 0, ¿no? Listo. Porque si no, no me sale. Entonces ahí estamos en 0 y 1. Ahora, ¿qué era lo que pasaba cuando se mueve la media sin mover la desviación? Por ejemplo, si yo le pongo un 1 aquí en la media, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder aquí? Si le pongo un 1. Estamos viendo este. Si le pongo un 1, alguien que me diga qué pasa, qué va a pasar, qué le va a pasar a la gráfica.
Se desplaza horizontalmente al 1. ¿Qué se desplaza? ¿Cómo La lo puedo media. ver gráfico? La media. Muy bien, entonces la línea roja, ¿no? Verticalmente sería, ¿verdad? ¿Hola? Verticalmente u horizontalmente. La línea roja. A La ver, línea roja estaría en el 1. pero en el 1 a nivel vertical o a nivel horizontal. Yo digo a nivel, o Horizontal. sea, la línea que cruza. A ver, este de abajo es horizontal. Horizontal. Sí. Y este de aquí arriba que está señalando ahorita mi mouse es vertical, ¿no? Entonces, si tú me dices que se mueve vertical, es que la gráfica va a subir sobre este eje. O sea que en vez de estarse pegando al 0, va a estar pegándose al -3, al -4, al 5 o al 100, pero como hacia arriba, ¿no? Si tú me dices que se mueve horizontal, es que se va a mover sobre este eje, es decir, que en vez de estar aquí, puede estar que ahora esté acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a mover? ¿Horizontal o vertical? Voy a poner este para poder dibujar. ¿Quién me dice? No, es horizontal. Es horizontal, ¿no? O sea, se va a mover de manera horizontal. Entonces, a ver, vamos a ver si sí es cierto, ¿no? Entonces, vean dónde está el eje vertical. Aquí empieza en 0 y acaba en 0.4, ¿no? Si realmente solo se mueve en eje horizontal, estos valores van a permanecer igual. Y los que podrían cambiar son los del eje X. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces voy a mover solo la media sin mover la desviación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el eje Y? ¿Cambió o no cambió? Sí cambió. ¿Qué cambió en el eje Y? Pero ahora ha encontrado su lugar en la 115. Más pequeños los valores. Ha terminado sus 3 peleas. Primero, ¿el eje Y? no marcando su territorio con knockout sobre ¿O el eje Y se hizo más pequeño? A ver, vamos a regresar al anterior. Esta es la que tiene media 0 y desviación 1. El más bajo es 0 y el más alto es 0.4. Esta es la que tiene media 1, que fue lo único que cambió. ¿Cuál es el más bajo valor en Y? Es 0. ¿Y el más alto? Profesor, 0.4. disculpe, pero es que escucho un tele ahí. No, no es mi tele. Yo no sé quién Y hay es. alguien que tiene encendido su televisión. No, muy mal. Mira, nos ignora además. Sí. A ver, bueno, entonces, o sea, si ven en el eje vertical va de 0 a 0.4, ahora que moví la media, entonces si yo muevo la media sin mover la desviación, ¿afecta en algo el eje Y? En los rangos. ¿El eje Y? A ver otra vez, vean el eje Y. Va de 0.0 a 0.4. Cuando la media está en 1. Si yo la media la pongo en 0, ¿qué pasó con el eje Y? Nada más fíjense en el eje Y. ¿Cambió o no cambió? No, no cambió. Yo no veo ningún cambio. No se mantuvo. Se mantuvo, el eje Y se mantuvo idéntico, ¿no? Entonces yo puedo mover, ahora ¿qué va a pasar si pongo un 5 en la media? ¿Creen que cambie el eje Y o que no cambie el eje Y? No cambia. La media cambia. Pero el eje Y va a cambiar o no va a cambiar. Si yo No, muevo la media no. sin mover la desviación. Se mantiene. no debería cambiar. A ver, ya moví la media a 5. ¿Cambió o no cambió? No, no cambió. No cambia.
No cambió. Va, entonces, si yo muevo la media, no va a cambiar nunca el eje Y, es decir, no se mueve de manera vertical. Entonces ahora vamos a ver si se mueve de manera horizontal. Entonces nos vamos a regresar al primer ejemplo, ¿no? Que era con media 0. Entonces si yo tengo media 0 y desviación 1, tengo esta mi gráfica, la original, ¿no? Aquí está la media en 0, la primera desviación está en -1 y en 1, ¿sí? Sí. Sí. Entonces ahí, y los rangos en el eje X, si se fijan, van de -5 a 5. Ujú. Y la rayita esta de las desviaciones, las dos rayitas grises están en 1 y en -1. Entonces, si ya nos acordamos de esto, vamos a mover la media ahora a 1, igual que hace ratito. ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio en el eje X o no? Sí. ¿Qué cambió? Bueno, Hay un desplazamiento. los Hay un rangos desplazamiento, sí. no cambiaron, solo se desplazó la media a 1. Sí, la media se desplazó a 1. ¿Algo más se desplazó? Los valores también, porque ahora hay más valores. Pues, toda la curva se movió, ¿no? O sea, toda la curva azul. Ujú. Si se fijan antes, el pico de la curva azul estaba en 0. Ujú. Mira, aquí Toda está la el curva pico de la azul curva. Sí, se dime. movió de izquierda a derecha. Va Sí, toda la para... campana se desplazó con la media. Para que la distribución se desplazó. Ujú. Exacto, ¿no? La distribución entera se desplazó a 1. Y entonces la media está en 1, pero 1 más la desviación, ¿cuánto es? 2, ¿no? Porque la desviación es 1. Y 1 menos la desviación, que es 1 Cero. menos 1, 0. Cero. Entonces, la media menos una desviación ahora está en 0. Y la media más una desviación está en 2. Y la media está en 1. ¿Sí? Este Ahora, ejemplo, sí, sí, este dime. ejemplo explica lo que preguntaba la compañera en la media de 500. Sí, porque si la media estaba en 50 y la desviación era de 500, estaba en 450 y no en 0. Sí, explica lo que, sí, tienes razón, explica lo que había dicho. No me acuerdo quién lo había preguntado, creo que Rita, ¿verdad? O no, ya estoy, que todo les dijo Rita, no. Creo que, no sé quién fue, ¿no? Pero sí lo explica. Entonces, ahora, ¿qué pasa si ahora movemos la media? La vamos a mover a 100. ¿Qué creen que suceda con los con el valor los valores en el eje X? En X. Si pongo la media en 100, ¿qué va a pasar cuando la ejecutemos? Va a cambiar los rangos. Ahora, Se va ¿dónde va a estar la línea roja? ¿En qué valor? En 100. En el número 100. Y la línea con media más una desviación, ¿en qué valor va a estar? En 101. Y la media menos una desviación. 99. A ver, vamos a ver si es cierto. Lo corremos y sí, ¿no? La media quedó en 100, la línea roja está en 100. La media más una desviación está en 101. La media menos una desviación está en 99. Ujú. Entonces, ahora si yo lo muevo a 500, como lo tenían antes, ¿qué pasa? Pues que ahora la media está en 500, la media más una desviación está en 501 y la media menos una desviación está en... 499. Exacto, ¿no? En 499. Ahora veamos, ¿no? Vamos a regresar la media a 0. Y ahora ya sabemos que si la media se mueve, lo único que va a pasar es que nuestra gráfica se va a desplazar sobre el eje X. ¿Sí? Entonces es lo único que pasa cuando yo muevo la media.
Ahora vamos a dejar fija la media. Va a quedarse en 0. Entonces regresamos a nuestra gráfica original, ¿no? Entonces la media está en 0 y ya esta es la gráfica normal, ¿no? La que teníamos al inicio. Y ahora lo que vamos a querer mover es la desviación. Entonces, ¿qué creen que pase si ahora en vez de tener una desviación de 1, tenga una desviación en 2? A ver, vamos a correrlo y vemos qué sucede. A ver, ¿qué pasó con la media? ¿Se movió? No, ¿verdad? Sigue en 0. Sí, no se mueve. ¿Qué pasó con la media más una desviación? ¿Cuánto es la desviación? 2. 2. Entonces, ¿en dónde está la línea gris? ¿En qué valor debe de estar aquí? En 2 y en menos 2. En 2 y en menos 2. Muy bien. Entonces, esta línea gris ahora está en 2 y esta línea gris de acá ahora está en menos 2. Ahora vamos a volver a mover la desviación. Vamos a ponerla en 5. Listo, la desviación ahora es 5 y la media es 0. ¿Qué cambió en la gráfica? La desviación es 5. Bueno, primero que la distribución se esparció un poco más comparada con la anterior. Sí, la distribución se hizo más dispersa. ¿Cómo lo podemos ver? Pues porque ahora la distancia de los datos a la media es más grande, ¿no? Porque la distancia de 0 a la línea gris, ¿cuánto es? 5. 5, ¿no? Y a la línea gris de acá también la distancia es 5, porque este valor debe ser menos 5 y este valor debe ser 5. Entonces, ¿ahora qué pasa si yo lo pongo en 10? ¿Qué pasó? Yo veo que cambian valores en Y. Cambian valores en Y, sí, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué pasa con... Vamos a empezar regresando a 1, ¿no? Ahí está. Ahora fíjense, voy a regresar a la que teníamos original, con media 0 y desviación 1. Y ahora vean los valores en Y, ¿no? ¿Hasta dónde está el pico más alto? 0.4. Está en 0.4. Ahora vamos a cambiar la desviación a 2. ¿Cuál es el punto más alto? 0.20. Eso O es sea que más más bien se bajo o vuelven más más alto. pequeños. Se vuelven más pequeños. Muy bien. ¿Y qué pasó con la gráfica? ¿Se hizo más que? O sea, se hace más chaparra la gráfica y se hace Gorda. más gorda, ¿no? Entonces, entre más grande es la desviación, vamos a ponerle ahora 10, más chaparra es la gráfica y más gorda es. Entonces, vamos a ponerle ahí. Se fijan, ahora está en menos 0.04, antes estaba en 2.2, ahora está en 0.04, se hizo todavía más pequeña. Y los datos como están más dispersos, ¿no? Porque la distancia de la roja a la gris ahora es de 10. Entonces, entre más haga yo dispersa la gráfica, entre más mueva estos valores, entre más mueva la desviación, la gráfica se hace más gorda y más chaparra. Va, muy bien. Uy, profesor, ¿qué nos costó? Ajá. Venimos duros hoy. Sí, ¿verdad? Es que están en modo fiesta, creo. Sigue el tele. A ver, déjenme. No puedo prender el zoom porque quería poder dibujar en la pantalla, pero no me deja. A ver, déjenlo intento otra vez.
¿Y Teams no tiene pizarra? Sí, pero no me deja ponerlo arriba, me da como una hoja en blanco. Ya pude, creo. Ahí está. A ver, voy a cambiar mi pantalla para proyectarles la otra pantallita que tenía aquí. Va, ahí está. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Pantalla, sí, está pantalla. Hoy sí. Listo, genial. Entonces, lo que dijimos es que si yo cambio la media, lo que va a pasar es que la gráfica se va a mover como hacia la derecha, ¿no? Se va a mover en el eje horizontal. Entonces, no es que esté cambiando en el eje vertical, sino que está moviéndose nada más. Si yo muevo la media, lo único que pasa es que se desplaza de manera horizontal. Y si yo muevo la desviación, se queda en el mismo lugar porque la media no se mueve, pero lo que va sucediendo cuando se mueve la desviación es que la gráfica se va haciendo más chaparra, que era lo que decían, y más gorda, ¿no? Entonces, si la vuelvo a mover, pues entonces la gráfica se va a hacer más chaparra y más gorda. Como que se va aplanando. Sí, Bueno. como que se va aplanando. Arturo, pero esa gráfica se está moviendo hacia la derecha porque estamos en positivo. Si establecemos una media en negativo, se desplazaría hacia el otro lado, ¿no? A ver, vamos a probar. No perdemos nada, pues ya estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a poner -1. Es posible, es. ¿Qué pasó? Sí, Le voy es a poner posible. -10 para que sea más grande. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la media? Se mueve a la izquierda. Se mueve a la izquierda. Entonces, si la media, como dijo su compañera, es positiva, se va a mover a la derecha. Y si es negativa, Hacia la izquierda. Sí. a la izquierda, ¿no? Siempre en el eje horizontal. Siempre en el eje horizontal. Entonces ahora, y para el eje, para la desviación era lo que veíamos hace rato, ¿no? O sea, si se mueve la desviación sin mover la media, lo único que pasa es que la gráfica conserva la media, pero se hace un poco más chaparra y más gorda, ¿no? Entonces, esta sería una, o aquí vendría otra, si todavía muevo más la desviación. Se hace más chaparra y más gorda, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar si muevo la desviación. Ahora, ¿por qué este tipo de cosas serían importantes saberlas? ¿Qué pasa? ¿Cómo? O sea, si los valores azules, vamos a suponer que el área bajo la curva, o sea, todo el espacio este que ven aquí abajo, a ver, vamos a ponerlo. O sea, todo este espacio, ahí sí se ve que estoy pintando o cojo otro color. Sí. Está tenue, pero sí se ve. Ah, sí, porque ninguno pinta bien. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que todo lo que está debajo de la curva es como un área que es lo que va a importarme, ¿no? Ahorita que solo estamos viendo la curva. Entonces, ¿qué pasa cuando... O sea, ¿qué pasa con esta parte? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde se acumulan más los datos? Como es simétrica, esa parte de ahí debe de ser igual a esta de acá, ¿no? Estas dos áreas deben ser iguales, ¿no? Porque es simétrica.
por la línea roja, ¿no? Ujú. Ahora tenemos estas dos áreas y tenemos esta otra. ¿Cuál área creen que tenga que sea más grande? ¿El área roja o el área azul? El azul. ¿La azul? Sí, en proporción es más grande el azul. ¿Por qué? Porque hay más datos de menos valor, o sea, más dispersos, pero hay más datos ahí que en el área roja, donde están los más altos. Pero recuerden que esta en realidad se está pegando al 0, es decir, aquí vamos a considerar solo hasta el 0, ¿no? Es decir, el área bajo la curva que sea solamente... en la roja hay más. Sí, justo, o sea, lo que quería llegar era eso, creo que no fue tan explícito, pero sí. Perdón. No, está bien, no, sí está bien el comentario, solo que creí que el dibujo iba a ayudar, pero creo que no ayudó mucho por esta partecita de abajo, ¿no? Ajá, sí. O sea, si tomen los datos que están entre la línea roja y la curva azul, ¿no? Más que la roja también igual debería estar un poquitito más abajo. Es de cuenta que está entre el eje X y la línea azul. Entonces los datos en realidad donde hay más es en esta parte donde está la línea roja. Ujú. Es donde hay más datos, ¿no? En toda la línea roja es más datos. Entonces, como esta parte es en la que tiene más datos, esta parte es la que más nos interesa. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo dibujo otra curva, ¿no? Vamos a dibujar otra. Que aquí viene, esto quiere decir, como está así, quiere decir que la desviación aumentó, ¿no? Entonces, como aumentó la desviación, tal vez ahora las desviaciones para esta curva están aquí y aquí, ¿no? Vamos a suponer, están ahí. Entonces, lo que era rojo en la otra, para esta, va a ser todo esto de aquí. Todo esto va a ser lo nuevo rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya mi dibujo está muy feo. Entonces va a empezar a moverse. A ver, mejor lo muevo aquí para que sea más fácil. Entonces ahora lo voy a poner en desviación 20. Y se fijan en que ahorita gráficamente pareciera que no, pero este espacio de aquí es más ancho, ¿no? Ahora, entonces este espacio se está moviendo, está haciéndose disperso. Entonces, como este espacio es en donde más gente hay o más cosas hay, aquí más eventos hay, más área hay, es el que me interesa. Y de hecho, lo que sucede aquí es esto. Ahí está. No sé si se ve bien o lo un poquito más adelante. A ver, ahí está. Ahorita lo que aquí está diciendo es que en el espacio que está entre la media menos una desviación y la media más una desviación, es decir, en este espacio que es como amarillo, ahora sí me dejó dibujar bien aquí se ve mejor. En este espacio que es amarillo, se aglutina el 68% de los datos. Por eso es tan importante esta área de aquí. Porque la mayoría de los datos, la mayoría de la información está en ese espacio. Luego, si tomamos la media, pero en vez de menos una desviación, menos dos desviaciones, tenemos esta área verde. Más, si tomamos ahora el área que comprende toda esta parte, desde la media menos dos desviaciones a la media más dos desviaciones, es decir, el área verde más el área amarilla. Se van a sumar las dos áreas, Sí. alcanzando el 95%.
Así es, el 95%. O sea que si la desviación es más grande, hay más datos. Sí, pero Importantes, datos importantes. ajá, es que los datos, lo que más nos interesa al final en probabilidad es donde está la mayor cantidad de la población o de los eventos, ¿no? En dónde están más, dónde se aglutinan más. Entonces, si esto nos está diciendo una probabilidad, si el área bajo la curva fuera la probabilidad, entonces entre más área cubra, más probabilidad tendría. ¿Sí? ¿O ya los confundí? Arturo, Sí. como entonces, tomando esta misma gráfica como un ejemplo, una encuesta, entonces, si se va a encuestar quiénes son las familias que no tienen casa, entonces la área amarilla es el 68% de las personas que no tienen casa. Ahí está todo el grueso de las personas encuestadas. Eso es lo que me quiere decir esa gráfica en la área amarilla. Sí, que si estás midiendo un evento y ese evento se distribuye de manera normal, o sea, como esta forma, entonces, sí, como que la probabilidad de las personas o sea, que estén entre estos dos valores, el 68% se va a acumular aquí, entre la media menos una desviación y la media más una desviación. Ahora. Entonces, el 68% de la población está aquí. Ajá. ¿Qué más? Ahora, una pregunta, Arturo. Usando esa gráfica, ¿me puedes dar un ejemplo distinto para concretar conocimiento? Sí, mira, muchas gracias por salvarme, creo. Vamos a poner que esto fuera el mismo ejemplo que teníamos antes, ¿no? Pero en vez de una sola pregunta son las notas del examen completo, ¿no? Las notas de una evaluación. Entonces, el área amarilla son el grueso de alumnos que pasaron el examen. ¿Sí? Ah, entiendo. Bueno, si el examen, por ejemplo, si la media del examen supongamos que es de 0 a 10, ¿no? Sí. Entonces 0 va a ser, en este ejemplo hipotético, 0 va a estar aquí en la media menos 3 desviaciones. Este sería nuestro 0. Y nuestro máximo sería la media más 3 desviaciones, ¿no? Este sería 0. Esto sería sacar 0 y esto sería sacar 10. Entonces, cuando saquemos el promedio de todos los exámenes, ¿se acuerdan que eso es la media? Si saco el promedio de estos exámenes, si el promedio es 5, por ejemplo, aquí está, si mi promedio es 5, entonces aquí tengo, esto va a ser mi 0, ¿no? 0 de calificación, ¿no? Esto es 0 de calificación. Ah, ok. Y luego aquí tengo 10 de calificación, ¿no? Entonces, si yo tengo de 0 a 10 y luego aquí en mi media resulta que el promedio de las notas o la media de las notas es, no sé, por ejemplo, 5. Es decir, la mitad más o menos pasó y la mitad reprobó. Exacto. Lo que nos está diciendo justo es eso, ¿no? O sea que la cantidad de estudiantes, si estos son las notas de todos mis estudiantes, la mayoría de los estudiantes tuvieron entre 5 y la media, o sea, 5 menos la desviación y la media más la desviación. Entonces, si la desviación de las notas, aquí vamos a poner, aquí la desviación de las notas, ¿no? O la dispersión de las notas, ¿no? Aquí está, desviación. No sé, vamos a poner que sea 2, ¿no? O 1. Que sea 1. ¿Qué será? 5. Ahí está. Si la desviación fuera 1.5, ¿qué nos diría? Nos diría que
todos, la media, el promedio de todos fue 5. Pero la mayoría de los estudiantes, es decir, el 68% de los estudiantes sacaron entre 5 menos 1.5, que sería 3.5, sacaron entre 3.5 y 6.5. Entonces, digamos que el 68% de los estudiantes estuvieron aquí. Ok. Y el 95% estuvieron en la media, más 2 veces la desviación, sería entre 5 y 8. Y Entonces, el menos 95%, ¿mande? y también menos la desviación, estaría el 95%, ¿verdad? Sí, así es. Así Entonces empezarían de 2 a 8, ¿no? El 95% de los estudiantes sacarían entre 2 de calificación y 8 de calificación. Y así nos iríamos. Entonces, si sumamos otro 1.5, tendríamos que el 99% de los estudiantes sacó entre 9.5 y 0.5 de calificación. Ahí estuvo el 99% de los estudiantes. Ahora, bueno. Ahí la mayor parte se aplazaron, Henry. O sea, No, imagínate que fueran 100 estudiantes, 68 de ellos se aplazaron. Sí. Ahora, pero lo que entiendo es que que la desviación más 3 de la desviación, ese rango en rosado es el pequeño número que pasó con buena nota. Este rango en rosado, y si hay alguno que se haya pasado por aquí, o sea, que tenga Que más. se aplazó. Que son los que les fue Yes. bien, ¿no? Que les fue bien, sí. O sea, Y si el rango tomamos en todos rosado los al que tuvieron extremo, de aquí, por ejemplo, para acá. sí, fueron los que pasaron. Sí, los que pasaron, ¿no? Los que tuvieron buena nota de aquí. Porque este empieza en 6.5 en realidad, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, todos estos pasaron desde 6.5 hasta 10, todos pasan, ¿no? Todos estos de aquí. Ahora, cuando tú dices el 99% del 99% es, ¿cómo es que mencionaste? El 99% de De menos. los estudiantes, sí, van desde menos 3 veces la desviación a 3 veces a la media más 3 veces la desviación. Ok. Pero hay un 1% restante. Si se fijan, 5 más 3 veces 1.5 nos da 9.5, ¿no? 9.5. Puede ser que haya un estudiante que sacó 10. Ajá, puede haber alguno que sacó 10 o alguno que sacó 0, ¿no? También. Porque 5 menos 4.5 nos da 0.5, entonces puede haber algún estudiante que haya sacado 0 o 10. Los extremos. Ajá, los extremos. Entonces, este ejemplo creo que fue un poquito, como desalentador por la media, pero algo que sí pasa usualmente es que, por ejemplo, que la media haya quedado en 7. Entonces, si la media es 7, lo que nos está diciendo es que, o sea, como 7 es como el rango de pasar casi, o el 6 es el rango de pasar, ¿no? 7. Entonces, si el 7, a partir de 7 pasan, lo que nos estaría diciendo aquí es que de la media para adelante pasaron y de la media para atrás no, ¿no? Entonces, lo que nos diría, si la media fuera 7, es que la mitad de los estudiantes pasaron y la otra mitad no lo logró tanto, ¿no? Y si la desviación fuera 1.5, pues aquí diríamos que el 68% de los estudiantes sacó entre 8.5 y 4.5. No, y 5.5, ¿no? Entre 5.5 y 8.5 estuvieron el 68% de los estudiantes. Así es. ¿Esta parte quedó más o menos clara o no mucho? ¿O sí? Hablen hoy o callen para siempre.
Bueno, si no les quedó tan claro, igual lo vamos a seguir viendo, ¿no? O sea, no es tan, o sea, no quiere decir que ya con esto se supone que entendieron, lo van a seguir viendo, de hecho, por algunos módulos más. Pero, esta parte, ¿tienen alguna duda? O sea, que quieran expresar ahorita. ¿No? Bueno. Entonces voy a pasar a la siguiente. Porfa, si tienen dudas, pregunten. Aunque crean que es una duda muy trivial, pregunten. Creo que Oscar Vicente tiene levantada la mano. No, se me quedó levantada, doctor, disculpe. Enoch también. Enoch tiene la mano levantada. Enoch, ¿tienes alguna duda? Sí, no sé, yo creo que lo vamos a ver después, pero ¿cómo se interpretarían esos datos si la media no fuera 0, por ejemplo, en cuanto a nuestras notas, en nuestras calificaciones? Es que nuestras notas, por ejemplo, eso es algo que van a ver o vamos a ver con el ejemplo que tienen ahorita del terce, para que igual les quede ahí más o menos, pero sí, o sea, si la media, por ejemplo, en esa evaluación, la media aquí es, creo que ahí la media es 500. Algo pasó con este sistema que estoy siendo castigado. Sí, algo pasó muy feo. Pero bueno, creo que están viendo las noticias. Bueno, la media está en 500, ¿no? En el terce. Entonces ahí estaba la media en 500 y la desviación estaba en 100. Entonces este valor era 600, ¿no? Vamos a poner aquí abajo. Desviación 600. Y media 500. Digo, no, perdón, aquí. Entonces aquí la media. En el tercer la media es creo 500. Ahí está. Y la desviación es 100. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando la media es 500 y la desviación es 100? Pues entonces, ahí en realidad no hay como calificaciones aprobatorias y no aprobatorias. Solamente es para ver cómo están los estudiantes. Entonces, pero lo que nos estaría diciendo esto es que la mayoría de las notas, es decir, en la prueba lo más que podían haber sacado creo que era 800, creo que sí. Y lo que nos dice es que la mayoría de los estudiantes sacó entre la media más una desviación y la media menos 1, es decir, el 68% de los estudiantes sacó entre 400 y 600. Y 600. Y la media de la prueba fue 500. El máximo que podían sacar era 800, ¿no? Entonces, si se fijan, o sea, realmente se empezaba en 0, ¿no? O sea, por ahí estaba, entonces podían sacar todo esto, ¿no? Pero la media está ubicada aquí, ¿no? Hasta el 500. Se podían haber sacado menos valores aquí, 300, por ejemplo, pudieron haber sacado. Pero lo que nos está diciendo es que casi todos estuvieron en esta área rosa, el 68% de los estudiantes. Y también nos diría que hay un rango de estudiantes que les fue bien. Tal vez no fueron, podríamos decir que tal vez no fueron los mejores de todos los estudiantes, pero que están aquí, ¿no? Que es los estudiantes que están arriba de la media. Podríamos pensar que todos estos son como estudiantes promedio, no sé, que están como alrededor de la media, entre la media menos una desviación y la media más una desviación, y que estos estudiantes que están aquí, pues tienen, o sea, son pocos, pero tienen más nota que estos que están en esta área rosa, ¿no? Y luego, ¿cuáles serían mis estudiantes sobresalientes? Los que yo diría, no, estos sí son los que mejor les fue en la prueba.
los que se desplazan a la derecha, la parte amarilla y la que está en blanco, A en ver, rojo. la voy Ahí, a pintar ahora en En la rojo. tercera desviación, a la en la derecha. tercera desviación. Exacto, ¿no? O sea, toda esta partecita roja son los estudiantes que realmente estuvieron sobresalientes. Entonces, todos estos, que si se fijan realmente es bien poquito de toda mi población, si todo lo que está abajo la curva es la cantidad de estudiantes que se evaluaron, realmente los que estuvieron sobresalientes porque están más allá de la media, más dos desviaciones, todos estos de aquí, son los que son sobresalientes. ¿Y cuáles serían los que tienen alguna dificultad? ¿Cuáles serían los que también podrían estar como, a los que tendría que tener como cuidado o identificarlos para poderles ayudar, para que no se queden atrás? ¿Quiénes serían? ¿Dónde se encuentran? Los Hacia que la están en la primera y segunda desviación. ¿En dónde, perdón? Es que casi no escuché. Diga, Los más compañero. atrasados serían los de la tercera desviación hacia la izquierda. Exacto, ¿no? Entonces, los que yo tendría que poner un foco intenso sería aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque estos, así como los del lado rojo que está aquí, son los sobresalientes. Aquí, le puse amarillo, le voy a poner café mejor, ahí está. Así como estos de acá, los de lado rojo, son los sobresalientes, los que estén aquí ubicados en la media menos 2 desviaciones para atrás, todos estos son los que tendrían alguna dificultad y tendría que ir a ver qué puedo hacer para que no se queden atrás, ¿no? Porque casi todos los estudiantes están de este otro lado. Entonces, lo que también me ayuda a ver esta curva y esta distribución es que, bueno, la mayoría de los estudiantes, como es algo que es como muy intuitivo, según esto, o sea, el 500 no quiere decir que reprobaron, ¿no? Solo es una nota. O sea, quiere decir que la mayoría están alrededor de la media, que es el 68%, ¿no? Casi todos están alrededor de la media. Poquito arriba, poquito abajo, pero alrededor. Y que entre la media menos 2 desviaciones y la media más 2 desviaciones, prácticamente estoy cubriendo a mi población porque tengo el 95%. Y los extremos en donde tengo el 5%, que son el lado rojo y el lado que está aquí de color café, representan solo el 5% de mi población, las dos orillitas, porque todo lo de en medio representa el 95, ¿no? Entonces las orillas van a representar el 5, las dos juntas, sumadas. Pero este 5% son los extremos, justo los que están muy bien o los que están mal. Entonces también tengo identificados que es un porcentaje pequeño de la población los que tengo que atender como de manera inmediata, ¿no? Arturo, una pregunta. Sí. ¿Por qué eso no llega a 100 y se queda en 99? Porque siempre, como esto es la probabilidad en general se queda como abierta. O sea, ya cuando veamos un ejemplo más práctico, en general cierra, ¿no? Pero ahorita... Se hablaba de 5%, pero en realidad es solo un 4% que está en esos extremos. No, bueno, sí es o sea, es un 5% lo que no está dentro de esta área de en medio, ¿no? Todo lo que no está dentro es el 5%, es decir, todo lo que está afuera. Pero lo que esté de aquí, o sea, de esta parte de aquí para acá hasta donde llegue y lo que está de aquí para acá hasta donde llegue es el 5%, ¿no? Todo lo que está de este lado y de este lado, o sea, en los dos extremos, es el 5%. Pero además, si vemos esta última observación que nos dijo su compañera, podemos ver que el 99% está aquí.
Y ya este 1% que me falta, porque aquí no llegan a 100, son los que están de este lado, ¿no? Los que están más allá de 3 desviaciones y los que están más allá de menos 3 desviaciones. ¿Se acuerdan que cuando estábamos de 0 a 10 eran los que podían haber tenido 0, los que podían haber tenido 10? Aquí en la distribución normal, como esta es una distribución teórica, en realidad esta curva se extiende hasta infinito, o sea, se extiende hasta infinito y se extiende hasta menos infinito. Y este pedacito que está aquí de área bajo la curva que llega hasta infinito y que llega hasta menos infinito, es lo que cubre el 1%. Ok. Pero esto nada más es porque la distribución es teórica, ¿no? Esta que estamos viendo es teórica. ¿Y qué significa, Arturo, la altura, el rango de ese f de aquí es vertical? ¿Qué significa? Este f de x, esto en realidad es la probabilidad. Si quieren, esto es esta es la probabilidad, ¿no? De cuánto. Esta es la función, déjenme ver, mejor les muestro la grafiquita esta. O sea, esta es una distribución teórica, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la distribución teórica? O sea, se modela con esta ecuación que se llama f de x igual a 1 entre la raíz de e a la no sé qué, esta cosa. Esta función que ven aquí es cómo se modela de manera teórica esta curva. Entonces, el x es el eje horizontal y el f, pues es la evaluación del x. Entonces, cuando x vale 0, f de x, en este caso azul, va a valer 0.4. Entonces, cuando x sea menos 4, f de x va a estar muy cerquita del 0. Pero en la práctica, ¿qué significa la altura de esa? Es decir, ¿qué nos dice en un caso real esa altura o qué tan alta o qué tan chaparra esté ese rango? Si nosotros lo vemos como en este caso de las notas, lo que nos está diciendo la altura realmente es esto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un valor muy específico, ¿no? Por ejemplo, si la media aquí fuera, vamos a suponer que la media aquí es 7 o 500 el que teníamos en el caso de Tercey. Entonces, si la media fuera 500, la altura, como esta se parece a las tablas como de distribución que estábamos hecho, como los histogramas, no sé si te acuerdas. Entonces, la altura, en este caso sería, ay, no me deja arrastrarlo, ahí está. Sería la cantidad de estudiantes que sacaron 500, ¿no? Entonces, si yo me paro en el valor x igual a 500, solo en el x igual a 500, el f de 500 sería este valor que está ahí en el puntito verde. Entonces, lo que me diría este puntito verde, que esta es la cantidad o la proporción de estudiantes que sacaron 500. Entonces, si esto está en proporciones, es decir, como en porcentajes, pues aquí me diría que, no sé, el porcentaje que esté ahí, no sé si este fuera como hace rato que teníamos, ¿no? Que este fuera, no sé, el 4%, lo que me diría es que el 4% de los estudiantes que se evaluaron sacaron exactamente 500. Entonces, esta es la evaluación. Entonces, aquí vería el porcentaje de los estudiantes que sacaron exactamente la media menos la desviación. Aquí sería la cantidad de estudiantes que sacaron exactamente la media menos 2 desviaciones y así sucesivamente. Por ejemplo, si este fuera no sé, el sacar 800, nosotros diríamos que el porcentaje de estudiantes que sacaron 800 es que en realidad sería bien bajito, ¿no? Porque esto ya casi está en 0, entonces el porcentaje de los que sacaron exactamente 800, pues es muy poquito.
¿Sí? Más o menos. Sí, sí, listo, gracias. Va. Otra pregunta. Creo que Noki y Julieta tienen levantada la mano. Perdón, yo ya. Gracias. Y yo ya también. Ok. Acaban de pasar justo ahorita, entonces 2 horas desde que nos conectamos. ¿Les parece bien que tomamos un descanso de 15 minutos? Amén. Sí. Ok. Va, entonces a las 8:15 nos conectamos de nuevo.